Buenos días, ¿cómo están? Entonces, en esta hora vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1, voy a leer. San Lucas, capítulo 5, versículo desde 1. Voy a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 yo leo. La Biblia nos habla acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento de la Biblia y el arrepentimiento que hoy en día las personas creen es totalmente diferente. Las personas, ¿de qué se arrepienten? Se arrepienten de sus hechos, de sus malos hechos. Cuando cometen pecado, luego dicen: ya me arrepiento, pido perdón, y desde ahora ya no voy a cometer los pecados. Entonces se arrepienten de eso. Pero la Biblia nos enseña el arrepentimiento de dónde hacia dónde tengo que arrepentirme. Por eso tenemos que irnos al origen del pecado. El origen del pecado en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 2 sale que Dios había puesto en el medio del huerto, Dios había puesto dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. Dios dio un mandamiento. Dios dio un mandamiento que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, no es que Dios había prohibido al hombre que coma de todo árbol del huerto, sino Dios había prohibido solamente de un árbol, ¿sí o no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de todos los árboles del huerto, ellos podían comer. Pero en Génesis capítulo 3 sale una conversación entre Eva y la serpiente. Claro, dentro de la serpiente, ¿quién estaba? Estaba Satanás. ¿Qué le preguntó a Eva, la serpiente? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué le preguntó? Porque quería saber Satanás si estaba segura Eva de la palabra de Dios o si había alguna duda. Entonces, en la respuesta de Eva, ya nosotros podemos darnos cuenta que Eva no tenía exactamente la palabra de Dios en su corazón. Porque Eva le dijo: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ciertamente, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el huerto, en el medio del huerto, pero también estaba el árbol de la vida. Al decir Eva, del árbol que está en medio del huerto, ¿qué estaba diciendo? No estoy segura de la palabra de Dios, porque Dios no le había dicho del árbol que está en medio. Dios le había especificado claramente: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero Eva, ¿qué dijo? Del árbol que está en medio. Significa que en el corazón de Eva no estaba bien correcta, exacta
la palabra de Dios. Por eso ahí Satanás se dio cuenta, ¿por qué no está exacta la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tiene duda. ¿Por qué tiene duda? Porque no está correcta. ¿Qué significa? Que yo le puedo engañar. Por eso en ese momento, en ese mismo instante, ¿qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo Satanás? No van a morir. O sea que estaba diciendo, Dios les mintió. Dios les mintió a ustedes. No morirás, sino que el día que de él comieras, se habrán abierto vuestros ojos y seréis como Dios. Y van a saber lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Entonces en ese momento ya había dos pensamientos, dos palabras. Por un lado, la palabra de Dios, que le decía, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la primera palabra. La segunda palabra, de que tenía que comer, porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea que Eva estaba entre dos palabras. Por un lado la palabra de Dios, por otro lado la palabra de Satanás. Uno de los dos tenía que elegir. Uno de los dos tenía que desechar y uno tenía que creer. Entonces nosotros podemos ver que después dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Acá dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí ya nosotros podemos ver, por medio de su obra, podemos ver su fe, ¿sí o no? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué significa? Ahí ya podemos darnos cuenta a quién le está creyendo. Dios le dijo que el árbol era malo, pero Satanás le dijo que era bueno. Entonces nosotros podemos ver, creyó a Satanás. Entonces para creer a Satanás, ¿qué ella tuvo que hacer? Arrepentirse de creer en la palabra de Dios. Dejó de lado la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice. Para Dios, ¿qué es la maldad? Me dejaron a mí. ¿En qué consistía el pecado de Eva? Haber dejado la palabra de Dios. Antes, cuando eran guiados por la palabra de Dios, Adán y Eva tenían libertad, tenían gozo, tenían paz en su corazón. Ellos eran felices porque eran dirigidos por la palabra de Dios. Pero después de haber dejado la palabra de Dios, ellos comenzaron a ser dirigidos por un espíritu, por un pensamiento que provenía ya no de Dios, sino de Satanás. O sea que Satanás se adueñó del corazón de los hombres por medio de los pensamientos. O sea que Satanás trabaja en la vida del hombre por medio de los pensamientos. Entonces, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice. Dios le había dicho, ciertamente morirás, pero no sale ahí después de comer que ellos murieron. Entonces ellos no murieron, físicamente no murieron, pero ellos ya estaban apartados de Dios. Esa apartarse de Dios, la Biblia le llama muerte espiritual, ¿sí? Su espíritu se apartó de Dios. Desde ese momento su espíritu ya no pertenecía a Dios, sino pertenecía ya a otro dueño, a Satanás, por medio de los pensamientos. Sin darse cuenta, ellos ya comenzaron a ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Nosotros podemos ver que ya el pensamiento de Dios ya no les dirigía a ellos, sino todo lo que surgía de su corazón provenía de Satanás. ¿Por qué? Después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que ellos vieron que estaban desnudos. Entonces, cuando ellos vieron que estaban desnudos, vino un pensamiento. Estamos desnudos. Entonces a Dios no le agrada nuestra desnudez. Entonces, para que agrademos a Dios, tenemos que hacer con hojas de higuera delantales.
¿sí o no? Entonces ellos, para esconder su desnudez, porque ellos pensaban que Dios no le gustaba su desnudez, entonces tuvieron que hacer con hojas de higuera delantales. Pero tenía un problema esas hojas de higuera. Cada momento tenía que hacer uno nuevo porque se marchitaba otra vez. Se rompía fácilmente, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿eso era un problema? En Génesis capítulo 2, en el último versículo que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice. Eso no era ningún problema. Su desnudez no era ningún problema. Estaban desnudos, pero antes no se avergonzaban. Para Dios tampoco era ningún problema. Pero ¿por qué ahora es problema? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Dios cambió acaso? Dios le dijo, ustedes están desnudos, entonces desde ahora vamos a cambiar la ley. No quiero que estén desnudos. ¿Así Dios le dijo a ellos? No. ¿Qué significa? Que ese pensamiento, ¿de dónde provino? Provino de Satanás. Continuamente ellos estaban siguiendo la guía de Satanás. Por eso cuando Dios vino al huerto del Edén, les preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondió Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice. Tuve miedo, ¿por qué? Porque estaba desnudo. Para Adán era el problema su desnudez. Pero para Dios era eso problema. No había ningún problema con eso. ¿Cuál era el verdadero problema de Adán? Se había apartado de la palabra de Dios. Había dejado la palabra de Dios. Y había recibido otro espíritu que le guiaba. Por eso todas las decisiones que él tomaba ya no conforme a la palabra de Dios. Todas las decisiones que tomaba conforme a la palabra de Satanás, sin darse cuenta. Por eso todas las decisiones que tomaba eran bien erradas. Ellos se escondieron, se escondieron y terminó la libertad, vino el miedo, vino la incredulidad. Se escondieron de la presencia de Dios porque se sentían condenados. ¿Pero por qué se sentían condenados? Porque por las cosas malas que habían hecho. Desde ese momento hasta hoy en día, muchas personas, ¿por qué se sienten condenados? Se sienten condenados por sus malos hechos. Yo cometí pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerlo mejor. Es como hacer con hojas de higuera delantales. Adán y Eva estaban diciendo, nosotros estamos desnudos. Tenemos que hacerlo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Para tapar nuestra desnudez tenemos que hacer obras. Tenemos que hacer con hoja de higuera delantales. Por eso ellos, cada vez que se rompía la hoja de higuera, rápido, tenemos que hacer otra obra, ¿sí? De la misma manera también, hoy en día las personas, cuando ven su desnudez, o sea que su debilidad, cuando cometen los pecados, tratan de solucionar con sus obras, con su decisión, diciendo, yo he pecado, entonces tengo que hacer lo mejor. Pero ¿qué pasa? Al pedir perdón y arrepentirse y tratar de hacerlo mejor, otra vez fracasan. Es como cada momento la hoja de higuera se rompe, ¿sí? Nuestra decisión, nuestro punto de vista. Entonces las personas que piensan, somos pecadores por los pecados que hemos cometido, ¿sí o no? Por eso, para dejar de ser pecadores, tenemos que dejar de cometer los pecados. Por eso tenemos que intentar. Pero si uno se da cuenta, no existe ninguna persona que deje de cometer los pecados, por más que quiera. No existe una persona que diga, yo ya no cometí ningún pecado, logré dejar de cometer los pecados. No existe. Como la hoja de higuera, nuestras decisiones se rompen cada momento. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 64, está escrito una palabra. Que vamos a buscar Isaías capítulo 64, dice. Isaías capítulo 64, dice, versículo 6, si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice. ¿Qué dice la palabra? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias. Al decir todas nuestras justicias, ¿de qué está hablando? De nuestros buenos deseos, de nuestras obras, de nuestra decisión, de decir yo te voy a hacer lo bueno. Esa es nuestra propia justicia. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Es como trapo de inmundicia, dice. Y caímos todos nosotros como la hoja, dice. Como la hoja de higuera se caía cada momento, también nuestras decisiones se caen cada momento. Aunque uno dice, desde ahora no voy a cometer más los pecados, otra vez está cometiendo. O algunos enseñan, ya no cometan los pecados, cumplan los mandamientos, vamos a dejar de cometer los pecados. Entonces, pero igual cometen. Entonces, por eso, cada vez que cometen los pecados, se sienten cada día más, se sienten condenados. Soy pecador. Por eso se van a la iglesia para llorar, para sentirse mal, para sentirse condenado. Cuanto más uno se adentra a su creencia, se siente más condenado, ¿sí o no? Entonces por eso su corazón está afligido, no es libre, tiene miedo, vienen esos pensamientos que si tú te vas a ir al infierno, ¿sí o no? Entonces, igualito que en el Antiguo Testamento lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos también estaban haciendo algo para que ellos sean limpios de sus pecados. Dios mirando, qué tontos son. Dios por eso les expulsó del huerto del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué ellos fueron expulsados del huerto del Edén? Porque habían dejado de lado la palabra de Dios. Ellos ahora ya no pertenecían a Dios. Ellos ya dejaron de creer en Dios, dejaron de consultar a Dios. Ahora su corazón, ¿a quién pertenecía? ¿De dónde venía la orden a ellos? De Satanás. Todo lo que ellos hacían era conforme a Satanás. Ellos decían que creían en Dios, pero obedecían a un espíritu maligno. Hoy en día también hay mucha gente, cree en Dios, cree en Jesucristo, pero obedece a sus pensamientos. Dejan de lado la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué uno tiene que arrepentirse? ¿De qué Adán se arrepintió? Adán se arrepintió no de sus hechos, sino se arrepintió de creer en la palabra de Dios y fue hacia Satanás. Entonces, ahora al revés tiene que ser entonces. Dejar de creer mis pensamientos. En Isaías capítulo 55 está escrito, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que dejar nuestros pensamientos? ¿Quién dirige nuestros pensamientos? En el libro de Efesios está escrito claramente quién dirige nuestros pensamientos. Efesios capítulo 2 dice, vamos a leer Efesios capítulo 2. Dice, y vosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. ¿Qué nos dice Dios? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros ya sabemos qué es muerte. Muerte significa estar apartado de Dios, estar apartado de la palabra de Dios, seguir mis propios pensamientos. Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. ¿Cómo viven las personas que tienen pecado? Conforme a la corriente de este mundo, siguiendo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás.
¿Qué significa? ¿Por qué las personas cometen pecado? ¿Por qué las personas viven una vida sucia, pecaminosa? ¿Por qué siguen la corriente de este mundo? Porque Satanás está manipulando su vida, no por su querer. ¿Por qué está manipulando su vida? Porque las personas creen sus pensamientos. Entonces, al creer sus pensamientos, están rechazando la palabra de Dios. Por eso, toda la información que ellos tienen no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. La información real, la información verdadera, ¿proviene de dónde entonces? De la palabra de Dios. Pero la gente no oye la palabra de Dios, sino más bien que oye sus pensamientos. Entonces, ¿qué dice Dios? Esos pensamientos son conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, para que tú seas libre de ese príncipe de la potestad del aire, que te está haciendo creer tus pensamientos, como Adán y Eva creyeron sus pensamientos y abandonaron la palabra de Dios, tú tienes que volver a la palabra de Dios. Tú tienes que arrepentirte de creer en ti mismo y buscar la respuesta en la palabra de Dios. Porque eso fue al revés. Adán y Eva dejaron de creer en la palabra de Dios y creyeron sus pensamientos que provienen de Satanás. Entonces ahora al revés. ¿De qué tengo que arrepentirme? De creer mis pensamientos y volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, va a ser totalmente diferente a sus pensamientos. Por eso muchas personas no pueden creer la palabra de Dios porque es totalmente diferente a sus pensamientos. Por eso muchas personas al no creer, al no entender la palabra, entonces mezclan la palabra con sus pensamientos y así creen a Dios, pero no tienen ningún valor, ¿sí? Por eso uno tiene que volver a la Biblia, escuchar la palabra de Dios. Hoy yo he leído San Lucas capítulo 5. En San Lucas capítulo 5 también sale el arrepentimiento de Pedro. Pedro toda la noche estaba trabajando y ningún pez había pescado. Al día siguiente él estaba lavando sus redes y él estaba bien desanimado. ¿Por qué? Porque no había pescado ningún pez. En ese tiempo vino Jesús a ese lugar y empezó a predicar. Pedro seguramente estaba escuchando la palabra de Dios, pero después de terminar la prédica de Jesús, utilizando, claro, la barca de Simón, de Pedro, entonces, ¿qué le dijo Jesús? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Así le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, cuando Pedro escuchó, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Mar adentro, tirar mis redes, es bien difícil pescar. Porque el mar, la red cuando se va bien despacio, entonces los peces se escapan. Mejor en la costa es tirar la red. Y segundo, de noche es mejor pescar. O sea que lo que Jesús le había dicho era lo contrario a sus pensamientos. Por eso, ¿qué le respondió Simón? Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice. Es como decir: Señor, lo que tú me dices no entiendo. No es correcto según mi punto de vista. Según mi punto de vista, no es correcto. Por eso, según mis pensamientos, yo no aceptaría. Pero, dice acá, en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa? Aunque no es correcto según mi punto de vista, pero voy a creer lo que usted me dice y voy a hacer lo que usted me dice. No por la fe, sino porque por respeto al Señor. Pero ¿qué pasó? Dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice. Entonces, una vez que habían hecho, ¿qué pasó? Cerraron gran cantidad de peces. Cuando él tiró sus redes conforme a la palabra de Jesús, ¿qué es lo que vio? La obra de Dios. Ahí él se dio cuenta. Su pecado. ¿Cuál es su pecado? Yo nunca he creído en Dios. Yo nunca he confiado en Dios. Yo estaba equivocado en mi forma de arrepentimiento. Yo me arrepentía de mis malos hechos. Yo me arrepentía de las cosas malas que yo hacía. Por eso trataba de cambiar mi vida haciendo cosas buenas. Pero la realidad es que
mi arrepentimiento estaba equivocado. Por eso acá dice, versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, dice. ¿Por qué Pedro dijo, soy hombre pecador? ¿Qué él había hecho? Él dijo, porque yo mentí, robé, adulteré, o se habían peleado por los peces. ¿Qué habrá hecho Pedro? ¿Qué pecado habrá hecho? No es por el pecado que él había hecho, sino al decir soy hombre pecador, significa descubrió que era el pecado, no creer la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué él se dio cuenta de eso? Porque él quería rechazar la palabra de Jesús, porque no entendía, pero aceptando, trabajó Dios. Ahí él se dio cuenta. ¿Por qué en mi vida nunca Dios puede trabajar? Porque yo aceptaba más que la palabra de Dios, mis pensamientos. Hermanos, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero si ustedes no se arrepienten de creer en sus pensamientos y no confían en la palabra de Dios, es difícil que Dios trabaje. Dios no está esperando que usted haga bien algo. Dios ya nos conoce, somos débiles, somos defectuosos, somos personas que no podemos llevar la vida espiritual por nosotros mismos. Somos igual que las ovejas. Dios ya nos conoce. Pero la gente, ¿cómo quiere hacer? Quiere cambiar primeramente su actitud. Quiere cambiar primeramente su obra. Así piensa que Dios le va a bendecir. Pero Dios bendice a las personas que le buscan, se acercan a Él conforme a la palabra de Dios. Por eso el arrepentimiento que la Biblia habla es arrepentimiento de mis pensamientos a la palabra de Dios. Ese es el arrepentimiento. Al decir arrepentíos, no crean sus pensamientos y creed en el Evangelio. Arrepentíos de creer que ustedes son pecadores. Que ustedes son pecadores, porque la Biblia dice que ya somos justos, santos y perfectos por medio de Jesús. Entonces, la gente, no, para ser justo yo tengo que arrepentirme primero de mis pecados, dejar de cometer y entregarme a Cristo. Eso es un falso arrepentimiento. Arrepentidos cuando dice, dejen de creer que son pecadores. Porque, ¿quién les dice que son pecadores? ¿Dios? No, Satanás. Satanás dice, tú eres pecador, por eso para ser libre del pecado tienes que hacer obra, esfuerzo, sacrificio. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? No por obras. La salvación es un regalo de Dios, ¿sí o no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La salvación es por fe, creyendo que Jesús ya derramó su sangre en la cruz. Él dijo ya, consumado es. Él nos dijo ya nos justificó, nos santificó y nos hizo perfecto. Y creer eso es creer la palabra. Pero no mucha gente cree eso. Porque la gente piensa que por su esfuerzo va a ser santificado. Por su esfuerzo va a ser justificado y perfecto. Nadie jamás puede ser justificado. Pero aún así la gente cree. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento? Tú para ser justo tienes que intentar. Tú para ser justo tienes que hacer obras. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Eso Dios nos pide? No. Dios nos dice, para ser tú justo, Jesucristo vino a morir en la cruz. Por eso en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. ¿Cuál es la verdad? ¿Tenemos que ser justos por nuestras obras? Jamás. Tenemos que ser justos por la fe. Es diferente a nuestros pensamientos. Por eso hay que tirar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no provienen de Dios. Lo que proviene de Dios es la palabra de Dios. Y lo que nosotros en esta mañana estamos compartiendo es la palabra de Dios. Dios nos dice, tirad vuestras redes para pescar. ¿Qué significa? Cree en mi palabra. Cuando Pedro creyó la palabra, experimentó el poder de Dios en su vida. Por eso él dijo, yo soy pecador. Yo nunca creí la palabra, significa eso. Pero Jesús que le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador
de hombre. ¿Quién se va a encargar ahora de que sea pescador de hombre, Pedro? ¿Procura para ser pescador de hombre?, le dijo Jesús. No, Jesús se va a encargar. Yo voy a trabajar. El Señor quiere trabajar en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros descansemos y Él trabaje en nuestra vida. Y para que Dios trabaje es solamente acercarnos a Él, recibir la guía de Él. Espero que ustedes también se arrepientan de sus pensamientos y busquen la respuesta en la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a compartir.